Bueno gente, llegó el momento de analizar a Hansi Flick y Julian Nagelsmann a un nivel estadístico general para que podamos sacar algunas diferenciaciones y así podamos deducir un poco cómo será el futuro Bayern de Múnich manejado por Julian Nagelsmann, ya que varios tienen las dudas de cuáles serán las diferencias que veremos en lo que respecta al anterior ciclo, que fue el de Hansi Flick, que ha dejado muchísimos títulos en la historia del club y bueno, grandes pero grandiosos momentos y capítulos que creo que ninguno de nosotros vamos a poder olvidar, y estamos esperando ansiosos para ver qué es lo que hará Julian, cuáles serán sus cambios. En este video, repito, vamos a repasar estadísticas a nivel general, pero también algunas más personalizadas. Eso sí, no voy a hablar de jugadores en concreto, sino de maneras de jugar, de entender el fútbol y algunas cuestiones pues que creo que son relevantes, ya que no me voy a meter tanto en qué tipo de jugadores suele optar Julian Nagelsmann, alineaciones y tal, porque eso será para tocarlo en otro momento. Así que bueno, para comenzar voy a poner este gráfico en el cual se pueden ver estadísticas generales de la última Bundesliga. Los datos de la izquierda, donde pueden ver ustedes, son los del Bayern de Múnich, los de la derecha son los del Leipzig. Esto va a ser así en todas las estadísticas que vaya a poner en este video, así que lo digo para no repetir y no tener que poner un cartelito Bayern, Leipzig. Así que bueno, espero que ya lo entiendan. Así que pues nada, no voy a entrar tanto en la cantidad de partidos ganados y perdidos porque me parece un poco irrelevante. Creo que todos estaremos de acuerdo con que el trabajo de tanto Hansi Flick como Julian Nagelsmann ha sido muy bueno. Voy a entrar más que nada en el resto de estadísticas que me parecen muy interesantes y que reflejan muy bien algunas cuestiones que quiero comentar. Como por ejemplo este muy interesante dato de posesión. Y alguno se preguntará, ¿por qué es muy interesante este testigo? Bueno, me parece muy interesante tomando en cuenta de que ambos promedian un 60% de posesión en la última edición de Bundesliga. Y repito, me parece interesante y me extraña tomando en cuenta la manera de jugar de ambos, ya que los equipos de Nagelsmann suelen ser muy verticales, muy de robo salida, y las posesiones que tienen ellos no son tan duraderas, o sea, son posesiones que normalmente no buscan extenderse más de lo necesario e intentan siempre, si tienen que optar por el pelotazo o algún balón largo o alguna jugada más rápida, lo hacen. No están todo el tiempo, digamos, elaborando mucho la jugada con transiciones y triangulaciones determinadas. Cosa que, por ejemplo, sí hace el Bayern de Hansi Flick, no con constancia, sino ya les digo que el porcentaje de posesión sería mucho más alto que 60, como lo eran aquellos Barcelonas de Guardiola y tal, que tenían unos registros de posesión que eran una barbaridad. Pero evidentemente el Bayern de Hansi Flick posee un poco de eso y de esa manera de jugar, ya lo hemos comentado varias veces. Yo creo que reúne el fútbol alemán de toda la vida, ese robo salida, ese estar constantemente recuperando y saliendo al máximo, a todo dar, ese rock and roll como dice Jürgen Klopp, pero que al mismo tiempo Hansi Flick ha sabido combinar la manera de jugar que implementó Guardiola en su tiempo en el Bayern de Múnich y ese cuifismo, digamos, porque hemos visto muchos partidos del Bayern teniendo mucha posesión del balón, utilizándola, haciendo triangulaciones holandesas, o sea, lo que todos conocemos como el tercer hombre, y bueno, intentando siempre elaborar mucho, a veces reteniendo la pelota, cosas que harían los mejores Barcelona. Entonces, por eso me extraña este dato, verdaderamente, yo que he visto los partidos no lo termino de comprender. Yo entiendo que evidentemente los equipos de Nagelsmann tienen mucha salida de balón, que es algo no muy propio del fútbol alemán, verdaderamente es algo que no se suele ver mucho, salvo que se busque una propuesta así de tener la pelota y tal. Cuando digo tener la pelota es buscar dominar a través de la posesión del balón, evidentemente. Pero, aún así, repito, no termino de comprender del todo este dato. Verdaderamente no me termina de cuadrar, pero bueno, vamos a darle a la derecha y se supone que esto nos quiere decir evidentemente de que pues Nagelsmann suele tener un nivel de posesión similar, aunque yo creo que la calidad, cuando uno tiene el balón y quiere usarlo, quiere utilizar esa posesión de forma de calidad, yo creo que es superior el equipo de Hansi Flick. Pero bueno, vamos con otra estadística interesante donde creo que se refleja lo que digo, y es en la precisión del pase. Vemos un mayor nivel en cuanto a precisión por parte del Bayern Múnich. Algunos pensarán que un 2% es poco, pero créanme, 2% es bastante. Es bastante, y más en estadísticas de toda una liga. Y creo que ahí se ve un poco la diferenciación de juego. O sea, mientras que el Bayern muchas veces opta por estar reteniendo la pelota, por estar elaborando las jugadas, porque tiene futbolistas para hacerlo, y también porque ha trabajado eso hace años, el Leipzig de Julian Nagelsmann muchas veces recurre al pelotazo largo o a jugadas de una mayor rapidez y no tanta posesión de balón, no tanta triangulación, etcétera, etcétera, etcétera.
Y bueno, ya si vamos a la cantidad de goles marcados y encajados, evidentemente vemos una diferenciación bastante notable entre el Bayern de Múnich y el Leipzig, y una contraposición interesante, ya que vemos que si bien el Bayern marca mucho más que el Leipzig, digamos, encaja menos que el Bayern de Múnich. Pero esto creo que tiene dos explicaciones para cada uno de estos aspectos. La primera, que va de la mano con el tema de los goles marcados, creo que el Bayern mete más, primero porque tiene probablemente la mejor plantilla del mundo, segundo porque tiene un equipo absolutamente increíble en cuanto al funcionamiento colectivo, y tercero, creo que esta diferencia se enmarca en que, bueno, si bien el Leipzig juega súper bien y tal, y ojo, 1,8 promedio es muy bueno, pero creo que evidentemente el promedio ha bajado en comparación a la temporada anterior por el hecho de que se fue su mejor artillero, que era Timo Werner, que era un futbolista que ya no es solo lo que te hiciera en cuanto a los goles que podía marcar o no, sino que además te hacía jugar mucho más al equipo en esos últimos metros, tenía mucha claridad y daba una cantidad de asistencias muy pero muy buenas. Y claro, al irse uno de los mejores jugadores que tenías o el mejor que tenías, pues evidentemente hay una calidad diferencial que se te ha ido en esos últimos metros y se te va a hacer más costoso marcar los goles. Aún así, repito, tiene un promedio para nada despreciable. Y después, en cuanto a lo encajado, pues yo creo que aquí se suman varias cosas. O sea, creo que el Leipzig, si no estoy mal, ha encajado más que la temporada anterior, pero el Bayern, a diferencia del anterior, casualmente, ha encajado más. Y yo creo que se debe a varias cuestiones. O sea, tomando en cuenta lo que vimos en el campeonato anterior y en este, creo que ha habido un pequeño bajón de nivel en los que usualmente han sido titulares en el Bayern. Álava y Boateng, con esto no digo que hayan jugado mal, simplemente creo que ha habido un pequeño bajón, que en la temporada ha habido algunos despistes que no había antes, porque antes se decía esto de no, el Bayern es un equipo que en defensa es atacable, pero al final casi nadie le hacía goles, seamos realistas, o sea, muy complicado meterle goles, y todo el mundo decía no, está mal en defensa, y al final, para nada. Y esta temporada, yo creo que se han sumado algunas cosas, como repito, una pequeña bajada de nivel de los que usualmente son titulares, también algún que otro despiste por relajación en algún momento, y especialmente porque hemos tenido una mala suerte tremenda. Yo no soy muchas veces de hablar de errores del Bayern o del Barça y decir no, la mala suerte, pero yo creo que aquí ha habido mucha mala suerte. Lo que hayan visto los partidos se darán cuenta. O sea, si bien cuando uno dice que te han llegado una o dos veces y te han marcado uno o dos goles, se suele ver como es porque sos muy endeble, yo creo que en esta ocasión no, porque si ustedes ven las jugadas hay muchas que fueron muy bien defendidas y de la nada el rival, tuviera la calidad que tuviera, fuera más o menos diferencial, terminaba sacando remates o jugadas muy extrañas que terminaban en gol. O sea, los goles que no ha metido esta temporada creo que son de los más surrealistas, no solo en la última década, sino en la historia del Bayern, creo yo. O sea, fueron muy surrealistas las situaciones en sí en las cuales cayeron varios goles. Y ya no voy a entrar en el tema arbitral con algunos penales, goles que nos invalidaron y partidos que nos complicaron, como bueno, aquel partido donde el balón no sale del campo y hacen el saque de banda y terminan en gol. Y bueno, una polémica increíble que la única persona que habló de ello fue testigo de Cruyff, fui yo. O sea, es increíble. Pero bueno, esto sería analizando las estadísticas que han sido de la última Bundesliga. Ahora vamos con las mismas de Bundesliga, pero a nivel más personalizado en otros sectores del campo y especialmente en funciones determinadas. Como por ejemplo estos datos defensivos que, dejando de lado el tema de los goles encajados, porterías a cero y cosas que ya comenté con anterioridad del por qué para mí sucedían, creo que es muy interesante comentar de que el Bayern de Múnich tiene una mayor efectividad en cuanto a intercepciones, duelos, entradas, etcétera, etcétera. Tenemos un mayor porcentaje de efectividad actualmente que lo que tiene un equipo de Julian Nagelsmann ahora mismo. Vamos a ver cuando llega al Bayern de Múnich, pero el Bayern tiene un trabajo que termina siendo más eficiente en esos aspectos. O sea, es un equipo que en las entradas tiene más efectividad, que gana una mayor cantidad de duelos y que intercepta más balones. Yo creo que esto más que nada se da por el nivel tan increíble que tienen los dos centrocampistas más importantes del Bayern, que son Goretzka y Kimmich, y eso que no han podido estar regularmente en casi toda la Bundesliga, porque recordemos que tuvo un problema de lesión Kimmich que lo dejó varios partidos, y Goretzka pues sufrió también de algunas lesiones y algunas cuestiones que lo mantuvieron apartado. Si no, estas estadísticas seguramente hubieran sido más grandes como fueron la temporada pasada, y eso que también la temporada pasada, hasta que no llegamos a mediados, no vimos con constancia ese medio campo tan característico y tan bueno de Kimmich y Goretzka. En el único aspecto donde el Red Bull Leipzig
de Julian Nagelsmann termina superando al Bayern de Múnich es en los despejes, pero aquí yo creo que más que nos termina ganando, creo que lo que se refleja verdaderamente es la manera de jugar, porque vemos que básicamente el Leipzig lo que intenta en su propuesta futbolística es intentar ser lo más vertical posible, lo más directo, y claro, en ese tipo de juego muchas veces no se busca retener tanto la posesión, entonces cuando están habiendo algunos problemas en cuanto al mantenimiento de la pelota, se recurre mucho al balón largo, balón largo, balón largo. Entonces creo que por eso se entiende este dato de una mayor cantidad de despejes, ¿no? Pero bueno, ahora quiero pasar a los datos de ataque. Bueno, aquí quiero ser bastante corto, la verdad, ya que creo que no hay un análisis muy profundo que pueda hacer, ya que vemos que a un nivel general el Bayern de Múnich genera bastante más que el Leipzig en casi todos los aspectos y parámetros, especialmente en el juego aéreo, aunque tenemos que reconocer que el Leipzig creo que en parámetros defensivos de fútbol en cuanto a jugadas de estrategia tiene un porcentaje mayor que el Bayern de Múnich, cosa extraña ya que el Bayern suele ser probablemente en casi la mayoría de temporadas en Europa, por lo menos de las últimas décadas, el equipo que mejor defiende estas situaciones de estrategia. Considero que esta temporada el que mejor lo ha hecho en la mayoría de parámetros es el Red Bull Leipzig, pero en aspecto de, digamos, generar ofensivamente, creo que ahí come la tostada de absolutamente todos los equipos de Europa, o casi todos, el Bayern de Múnich, que ha marcado bastante más goles en ese tipo de situaciones y ha generado más peligro en tendencia y en promedio. Después, creo que hay un dato interesante en cuanto a los fuera de juego que también reflejan, y perdón que sea pesado con esto, pero la manera de jugar de ambos, ya que podemos ver que el Bayern de Múnich tiende a caer menos en el fuera de juego que el Leipzig. Y repito, creo que se da por la manera de jugar que en algunos momentos llega a ser más pausada del Bayern de Múnich y no tan rocambolesca como era en otros momentos, como por ejemplo Heinkes, Hitfield, etcétera, etcétera, o como probablemente sea con Nagelsmann, que al ser un fútbol más vertical, al ser un fútbol muy de robo salida, muy de pla, 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 evidentemente hay situaciones donde quedas más expuesto a que el rival te pueda hacer un fuera de juego determinado. Y hablando de fuera de juego, algo que me olvidé en el tema defensivo, recordemos que el Bayern ha cometido errores en el fuera de juego a la hora de defender, donde no se han sincronizado del todo bien, cosa que el Leipzig ha hecho mejor. Pero ahora, vamos ahora a algunas estadísticas de distribución de balón. Aquí hay un dato muy interesante, ya que dejando de lado el tema de precisión, cantidad de pases que ya habíamos mencionado con anterioridad, la cantidad de posesión, tenemos el total de centros y la precisión de los mismos, porque vemos que el Leipzig tiene un poquito más de precisión que nosotros en los centros, pero nosotros hemos dado mucho más en la temporada. Creo que esto es lógico tomando en cuenta que Kimmich es el mejor centrador que tiene ahora mismo Europa y que creo yo que gran parte de esa precisión en los centros se la debemos a él. Yo creo que sin Kimmich, tanto la cantidad como la calidad de los mismos, pues seguramente pues sería al final del día menor en todos los aspectos. O sea, también tenemos que tomar en cuenta que tenemos un jugador como Lewandowski, que digamos el Leipzig no tiene ningún tipo de equivalente, ya no digo de nivel, me refiero más que nada en cuanto a características de futbolista, porque lo más cercano que podían tener era Werner y él ya no está en el Leipzig, y por lo tanto evidentemente al final del día no tiene a ese artillero al cual recurrir constantemente en este tipo de jugadas de estrategia. Por lo tanto evidentemente creo que pues se da a entender bastante claro por qué se da pues estas connotaciones a nivel estadístico y que pues enmarcan algunas diferencias. Yo sé que muchos de ustedes no me habían pedido que muestre los datos de disciplina de ambos equipos, pero me parece muy interesante que veamos esto, ya que pues vemos una enmarcada diferencia en cuanto a que el Leipzig comete muchas más faltas que el Bayern de Múnich, y también de que básicamente podemos ver que recibe un poco más, pero también creo que es por la manera de jugar, de ese ida y vuelta constante, que en muchas ocasiones pues necesitan el robo salida que pues haya alguna falta, alguna tal. O sea, es un juego que va mucho más a lo físico, mucho más al contacto que lo que está haciendo ahora el Bayern, que podemos ver que tiende un poco a cometer una menor cantidad de faltas. De hecho, estos datos que vemos ahora son mayores a los de la época de Guardiola. En la época de Guardiola en el Bayern los datos de falta eran muy pocos, porque son equipos que no recurren tanto a eso, ya que no van tanto al contacto físico, sino a otro tipo de forma de plantear el partido, ¿no? Pero es muy interesante el dato de que el Leipzig no haya tenido ni un expulsado en la Bundesliga. Y yo no soy como, ojo, el canal allá madridista manejado por Iñaki Angulo, que dice que es absolutamente absurdo que al Barcelona en toda una liga española no le hayan sacado ni una sola roja. Pero bueno, estos datos básicamente tumban por completo lo que pueda decir ese señor, porque bueno, al final del día ya sabemos que
suelen mentir un poco para dañar la imagen de algunos clubes. También en su día lo han hecho con el Bayern en algunas polémicas, porque digo, el Leipzig no es un equipo que tenga mucho digamos, poder en la federación que yo sepa, o que haya dicho tal o cual declaración con la cual podamos asumir determinadas cuestiones. Pero bueno, allá ellos si se quieren creer esas milongas de que el Barça maneja la Federación Española y demás tonterías. Perdón que me desvíe, pero es que quería mostrar esto para denotar la contradicción de varios y lo voy a tener ahí bien presente, y esto me lo guardo porque va a servir para contraargumentar si en algún momento hago un video contestándole a esa página de Fútbol a Gate y también al propio Iñaki Angulo. Pero bueno, ya para ir finalizando, seguramente muchos de ustedes se van a preguntar: Testigo, ¿tienes los datos de la UEFA Champions League? ¿Qué diferencias podemos ver a nivel estadístico entre Nagelsmann y Hansi Flick? Bueno, tengo los datos. Verdaderamente no hay muchas diferencias en cuanto a lo que hemos visto de Bundesliga, en cuanto a la mayoría de registros, así que solamente les voy a poner datos muy generales que tienen que ver con lo que hemos visto con anterioridad: posesión, precisión de pases, goles, etcétera, etcétera, porque básicamente creo que es lo único que cambia. De resto son muy similares a los que ya hemos visto con anterioridad. Y bueno, aquí tienen estos datos generales que de hecho enmarcan algo muy curioso y me dan la razón en eso que comentaba con anterioridad, de que el Bayern no es que defendiera mal, simplemente es que había algunos partidos donde sucedieron cosas bastante extrañas. Sí es verdad que hubo algún bajón en alguna posición, en alguna cosita, pero nada lo suficientemente grave como para que esas estadísticas fueran las que terminaron siendo, que ahí pasaron cosas muy raras que tienen que ver con cuestiones que el Bayern no puede manejar, que es el tema de la suerte, y también del tema arbitral, que bueno, también va relacionado con la suerte, porque si el árbitro decide pitar bien, no te hubieran marcado algunos goles, porque hubieron una cantidad de goles que ya sea fuera de juego, penales inventados, etcétera, etcétera, que no deberían haberte marcado, y en otras situaciones también. Pero bueno, dejando de lado eso y las anomalías que han sucedido, no puede suceder esto de que te marquen esa cantidad de goles que te han marcado. O sea, ahí algo raro hubo sí o sí. Más tomando en cuenta el nivel que tenía el Bayern de Múnich, porque relajación en masa no hubo en los partidos. Eso ya cualquiera que haya visto lo puede, digamos, asegurar. Creo que no soy el único que piensa esto. Pero creo que aquí también se refleja lo mismo a nivel inverso. Y vemos que el Leipzig se comió una cantidad de goles mayor al Bayern en promedio. También hay que tener en cuenta de que en fase de grupos le tocó... creo que la fase de grupo de la muerte y una de las más complicadas de los últimos años, con Manchester United y PSG. O sea, fue una fase de grupos increíble, de las mejores que hemos visto en los últimos años, sin duda. Y luego la diferenciación más importante con lo que habíamos visto con anterioridad es que tanto a nivel de posesión como de precisión de pases bajó el Leipzig en la máxima competición europea. Yo creo que también por el hecho de que de constante le estuvieron tocando rivales más difíciles que pues usualmente en la Bundesliga de forma regular, porque evidentemente la Bundesliga está teniendo un nivel buenísimo, hay muchos equipos muy buenos, tal, pero evidentemente en la máxima competición europea ha tenido mucha mala suerte el Leipzig con tremenda fase de grupos y que después te toque el Liverpool. O sea, evidentemente algunos datos pues se van a ver en algunos momentos disminuidos y bueno, se habían marcado bastante esa manera de jugar que ellos tienen, porque tuvieron un partido absolutamente, bueno, dos partidos, como una eliminatoria entera, con un Liverpool que juega de una manera muy similar y que también lo hizo muy muy bien. Yo creo que ahí es donde más baja el tema de la posesión y la precisión de los pases, donde el Bayern de Múnich realmente mantuvo los mismos registros que había tenido en el campeonato doméstico. Sin más, creo que hay poquito más que mostrar. Creo que aquí se ven algunas diferenciaciones que van de la mano con lo que había comentado en videos anteriores de las maneras de jugar que tenía Nagelsmann, Hansi Flick, si me parecía bien que viniera o no. Así que pues sin más, y para no alargar más este video que ya va a llegar a los 20 minutos, espero que les haya gustado, que me dejen un like, que se suscriban al canal, que activen la campanita, que lo compartan, que me dejen su opinión de este video, qué les parece el fútbol de Nagelsmann, el fútbol de Flick, creen que Nagelsmann lo hará bien, creen que lo hará mal, creen que ha sido el sustituto idóneo para, pues evidentemente seguir en la línea de Hansi Flick y poquito más. Espero que les haya gustado, nos veremos próximamente, chau chau. Y Mía San Mía, se olvidaban, y Vizca el Barça para que no se me enojen los culés, la puta que los parió, déjenme like.